DaFutBomb nos ha revelado el final de la serie de Skibidi Toilet y no es información falsa, es real, porque también reveló el verdadero motivo por el cual nació Skibidi Toilet y que podemos esperar en el camino hacia el final de Skibidi Toilet, y en este video te lo mostraré, como también, el regreso confirmado del cameraman de traje rosa a la serie, porque DaFutBomb lo volvería a mandar de regreso para que termine el plan, o sea que el fin del científico Toilet, solo es una parte de un siniestro plan que tiene DaFutBomb, y el cameraman rosa también tendrá que terminarlo, así que nace la duda, ¿el cameraman con destapabaños volverá, o los Television Men desaparecerán por mucho tiempo? No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. En este video lo responderemos, y finalmente, veremos un adelanto que DaFutBomb compartió nuevamente con algunos miembros de Discord en llamada, donde sería un avance de temporada 23 que aún no ha salido, como también, un avance de Skibidi Toilet 72. ¡Es hora de ser basado! Esta filtración que estoy a punto de mostrarles, nuevamente se trata de una filtración o un spoiler oficial meme por parte de DaFutBomb, que nos adelanta muchas cosas, así como las muchas filtraciones memes que DaFutBomb nos comparte antes de que salga el capítulo. La que más recordamos, es cuando el titán Television Man se aparece y acaba con el científico Toilet de una forma muy suculenta, y para ese entonces, justamente estábamos esperando el gran y apreciado regreso del titán Television Man, y que finalmente, terminó saliendo en Skibidi Toilet 67 parte 3, y la última, fue la cara del personaje misterioso, DaFutBomb, haciendo caras épicas o caras de Mewing. Estas imágenes fueron un spoiler meme de que en Skibidi Toilet 70 parte 3, aparecería nuevamente DaFutBomb, y así fue. Ahora con el spoiler que estamos viendo en pantalla, no es la excepción. Vemos al comienzo del spoiler, que DaFutBomb comienza a hablar el idioma de los Toilet. Lo curioso es que aparece como si estuviera proyectado en una pantalla de televisor, así que probablemente algún cameraman lo esté viendo o sean varios. Después de esto todo se pone oscuro, y nos encontramos en una habitación con un fondo muy oscuro, donde en el fondo, vemos a una cámara, a un Television Man, a un Speakerman y a un Toilet. Lo interesante de este fondo, es que la televisión que está encendida, está mostrando un color azul de fondo, y sabemos que las pantallas azules en las televisiones o en los computadores, significa que esa pantalla no está recibiendo señal para funcionar, lo que nos hace pensar que al DaFutBomb colocar la pantalla así, podría indicarnos que los Television Men estarían fuera de línea o fuera de señal por un tiempo en la batalla contra los Skibidi Toilet. Hay otros que afirman, que por este televisión DaFutBomb observaba todo lo que ocurría con la alianza, y al estar sin señal, puede significar que el personaje misterioso estará bastante tiempo sin volver a aparecerse a un Toilet o a un cameraman. Otro detalle, es que estamos desde la vista del mismísimo cameraman de traje rosa, pero, no había sido acabado ya. Al ver a este personaje nuevamente, que lo podemos confirmar por su pantalón y camisa, es que efectivamente no fue acabado por el Toilet mudo, sino que se levantó de ese impacto. Pero, ¿y por qué lo vimos como un fantasma? Una teoría nos dice que este cameraman de traje rosa no estaba como un fantasma en este momento, sino que DaFutBomb le dio los poderes a estos soldados, de poderse volver invisibles así como DaFutBomb. Esto explicaría por qué vemos la luz verde que caracteriza a DaFutBomb en esta pareja de cameraman. Así que estos cameramen no murieron, y puede que, justo antes de que el Toilet Michael Jackson atacara a los cameramen gemelos, DaFutBomb los teletransportó para salvarlos y que también trabajaran para él. Si bien, es un giro que no esperábamos, está confirmado por medio de este spoiler que el cameraman de traje rosa volverá, y ahora, esto se confirma con la segunda parte de este spoiler meme. En la segunda parte, vemos que este cameraman está acostado en una cama, y justo al lado está también DaFutBomb. ¿Cómo está, muchacho? DaFutBomb le dice una frase al cameraman rosa que traducido al español significa, ¿qué estás haciendo aquí? Se supone que no deberías estar aquí. Vuelve y sigue el plan. Con esta frase se confirma oficialmente que volveremos a ver al cameraman de traje rosa, por lo que el plan de DaFutBomb aún no ha terminado. Al parecer, DaFutBomb manipulará nuevamente a la alianza y a los Toilet para dar fin al gran enemigo más peligroso, los Astros Toilet. Y lo otros, es que con la frase que dice,
se supone que no deberías estar aquí. Esto nos confirma que el cameraman rosa tiene el poder de teletransportación, así como lo habíamos teorizado, y esto explicaría cómo veíamos a este cameraman en todas partes y explica cómo llegó a la base de los Skibidi Toilet justo antes de que la puerta estuviera abierta de la base. Pero dado esto, si regresa el cameraman de traje rosa, ¿regresa el cameraman con destapabaños? Aunque las probabilidades de que esto pase son altas, ya que si bien Daft Bomb acabó con este personaje porque las sabía demasiadas cosas sobre los secretos que había en la base de los Toilet, como también la conversación que tuvo con el agente misterioso, puede que este sí vuelva a aparecer en la serie. Que esto suceda llegaría a ser por petición del cameraman de traje rosa, al exigirle un compañero que sea capaz de defenderlo en combates intensos, sobre todo si hay un híbrido Toilet, aunque dudo de que el cameraman con destapabaños sea capaz con un híbrido Toilet. Así que él puede llegar fácilmente con la memoria borrada, como si hubiera acabado de nacer, pero sencillamente este personaje, ni el Dark Speakerman volverán a la serie. Y este spoiler meme, se terminará cumpliendo en Skibidi Toilet 72 o en las escenas añadidas de la temporada 23 o puede que más adelante. Ahora continuando, Daft Bomb dio una entrevista oficial y dejó las cosas claras que te voy a mostrar, como el polémico verdadero origen sobre cómo nació la serie e incluso, dijo que un creador de contenido se está acercando mucho o está acertando, sobre lo que vendrá en la serie. En la primera parte de la entrevista dijo, Skibidi Toilet es la forma última de mi contenido, eso contiene todo lo que he creado en un solo paquete. Antes de continuar, la información de esta entrevista de Daft Bomb viene por parte de Iso Toilet, quien es fuente confiable de información y a quien Daft Bomb le ha pasado spoilers de la serie. Continuando, Daft Bomb dejó claro que puede ser que Skibidi Toilet sea su última creación de todo el contenido que ha estado haciendo ya un par de años, que todo Skibidi Toilet contiene todo lo que ha creado de su contenido en un solo paquete, lo que nos da a entender que el universo de Male 07 y Male 09 están conectados. Daft Bomb también habló sobre su serie y dijo, parece ser realmente genuino para niños alfas, y no se siente genérico o comparativo o comercial. Al decir niños alfas, Daft Bomb se refiere a esa generación que nació con los juegos clásicos o de los niños que nacieron en el año 2000 hacia abajo. Es por esto que Skibidi Toilet tiene tantas referencias al mundo real y a videojuegos como Half-Life y la película de Transformers, y aquí se contesta la duda que me han dicho, que relaciono la serie con cosas de la vida real que ni al caso, y Daft Bomb confirma que esas relaciones sí son ciertas. También nos confirma que Half-Life le sirvió como inspiración, y no solo eso, sino que también las creaciones de otros jugadores en los servidores, como las películas de Transformers, y para mí, el Titan Television Man tiene un gran parecido con Optimus Prime. Después nos revela al fin cómo nació realmente la serie. Fue el primer sueño con inodoros, donde no estaba aterrado. Me hizo sentir un sentimiento extraño de que los Skibidi Toilet son algo divino y una entidad inexplorada. También relato que tuvo un sueño sobre que una mano salía de un inodoro y que después, él se defendía de inodoros con cabezas, y que sus amigos le recomendaron que canalizara esos sueños en arte. La persona que más acertó en el origen de Skibidi Toilet fue Dross, pero no en la parte donde sus papás de Daft Bomb se van, sino que Daft Bomb tuvo sueños de Toilet y Cameraman peleando, y que después se le aconsejó que fueran hechos esos sueños en arte. Así que todas las teorías que sacamos sobre el origen de Skibidi Toilet no fueron reales, y que finalmente, todo terminó en una pesadilla con sentimiento extraño a algo inexplorado. Él continúa diciendo, así nació Skibidi Toilet. Después, también nos revela lo que nos espera el futuro de Skibidi Toilet. El final de la serie de Skibidi Toilet ya está escrito. El final y el camino que conduce hacia él, están simplemente locos. Claramente todo está perfectamente planeado por Daft Bomb incluso antes de que saliera el primer capítulo de la serie, por lo que todas las referencias, los misterios y secretos, no son casualidad o causas de memes. Están colocados siguiendo una historia emocionante y simplemente loca sobre cómo esta gran serie tendrá su final. Daft Bomb después de un año nos revela toda esta información y nos da un spoiler meme que veremos hacerse realidad muy pronto, y Daft Bomb también nos dejó una gran lección, que, si sueñas algo, si sueñas una idea, hazla y créala. Tal vez tu sueño sea la siguiente gran serie que explote en YouTube, o el gran negocio que te alegrará tu vida. Así que le mando un saludo para Soldado 706, y para María del Carmen, y para Potato Isran. Nos vemos.